La palabra de Dios menciona que la resurrección está tipificada en el Antiguo Testamento y también está confirmada en el Nuevo Testamento. Pero lo que me llama la atención para entrar al tema es de que estábamos adorando al Dios vivo, a Jesucristo nuestro Señor, declarando sus provisiones y sus bendiciones sobre esta casa. Y me cuenta la pastora Aida que ella estaba aquí viendo al Señor Jesucristo y que estaba parado aquí en este lado, que estaba aquí parado el Señor Jesucristo, y que le decía que lo que más le había dolido al Señor Jesucristo de su muerte fue el que le hayan clavado los clavos en las manos y en los pies. ¿Y qué fue lo que más le dolió a él? Pero que gracias a esos clavos, gracias a haber sido crucificado en esa cruz del Calvario, por medio de esos clavos nosotros fuimos salvados y redimidos, liberados de toda cautividad. Y eso es el gozo del Señor Jesucristo que hoy trae a nuestras vidas. Hoy Jesucristo decidió pagar el precio, un alto precio, sufrimientos, muerte, crucifixión, pero sabía Él que el propósito del Padre se estaba cumpliendo en Él para darnos una redención absoluta, completa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Él nos ha dado libertad y vida y nos ha dado salvación. Amén. Podemos ver que la doctrina de la resurrección es enseñada en el Antiguo Testamento, pero también vemos ahí en el Nuevo Testamento que también se nos enseña. Vamos a Job 19 del 25 al 27, y dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, sabemos nosotros que Cristo Jesús es nuestro Redentor, y lo veremos un día. Cuando estemos juntamente con Él, nuestra carne deshecha en el polvo, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo nuevo, veremos al Señor, y Él nos levantará para estar juntamente con Él. Nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. ¿Por qué lo sabemos? Porque han pasado 2015 años o un poquito más. Han pasado ese tiempo, y los escritos bíblicos nos dicen claramente que Él resucitó, que Él no se quedó en una tumba, sino que salió de esa tumba para triunfar sobre toda situación, para vivir y darle libertad al pueblo de Dios, para redimirlo, para hacerlo salvo. Amén. Vemos qué significa la palabra redentor. La palabra redentor significa que redime o que pone fin a un dolor, a un trabajo o una molestia. Se aplica especialmente a Jesucristo. Entonces, la palabra redentor quiere decir que le está poniendo Jesucristo un fin a nuestro dolor. Le está poniendo fin a un trabajo o una molestia. Amén. Hoy todos nosotros tenemos molestias, tenemos dolor, hemos padecido enfermedades, pero Jesucristo nos ha dicho que en la cruz del Calvario Él ha pagado todo. Que necesitamos entender las palabras de Él, declararlas proféticamente, declararlas sabiamente, llevarlas a nuestro corazón y que se conviertan en un rema. Y esas palabras tienen que ser palabras de vida a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Amén. Pero Job también decía, y él afirmaba, que esta era una verdad, que el Redentor vivía y que más tarde Él se levantaría, que vendría a la tierra y se levantaría con poder después de su muerte, para ser ascendido y glorificado juntamente con el Padre otra vez. Vamos a Juan 5, 28 al 29. Juan 5, 28 al 29. ¿Y qué nos dice? No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todo aquel que esté en sepulcros oirá la voz de Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Y en Apocalipsis 20 del 4 al 6 nos dice la palabra, Apocalipsis 4 al 6, 20 del 4 al 6 nos dice: y vi tronos,
Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo Jesús. La palabra de Dios es clara. Tendremos una resurrección. Es uno de los rudimentos básicos de la religión cristiana, la resurrección. Hay otros rudimentos como la imposición de manos, el bautismo, el arrepentimiento, la fe, el juicio eterno. Pero lo que nos aboca hoy es la resurrección. Vemos que nosotros vamos a resucitar juntamente a vida con Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que vamos a reinar con Cristo Jesús 1000 años. Viviremos y reinaremos juntamente con Cristo Jesús. Amén. Y en Apocalipsis 25 sigue diciendo: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Solamente van a ser levantados en la primera resurrección aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Los que no creyeron estarán siendo dormidos hasta que venga la segunda resurrección. Amén. Y dice la palabra de Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La palabra de Dios nos dice una palabra de aliento y de bendición, que resucitaremos a vida juntamente con Cristo Jesús, pero también Él nos pondrá a ser sacerdotes del Dios Altísimo, de Jehová Dios de los ejércitos, pero viviremos con Cristo, estaremos con Cristo, amén, y estaremos desde aquí ministrando al Padre como sacerdotes y declarándole la gloria y la honra a Él. Y también nos dice que estaremos reinando juntamente con Él. Nos va a dar vestiduras de reino, vestiduras de poder. Amén. Y en Apocalipsis 12:13 nos dice también: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hoy nosotros no vivimos bajo las obras. Sabemos que el que es en Cristo se mueve en la fe de Cristo y sabe que tiene que hacer obras de bondad, obras de bien. Pero no, esas obras no nos van a dar la salvación. La salvación ya la tenemos al haber creído en Cristo Jesús. Mas sin embargo nuestras obras van a ser valoradas delante de la presencia de Cristo Jesús. Entraremos al tribunal de justicia de Cristo Jesús, y Cristo Jesús verá lo que hicimos en vida y juzgará las obras, ya sea de piedras preciosas, de oro, de hojarasca, de paja, de madera. Amén. Y hay otra que se me olvida. Amén. ¿Cuál? Es oro, piedras preciosas y... ¿cuál era el otro? Bueno, dejémoslo ahí. Cabo no es el tema. Eso va a ser juzgado, y entonces va a pasar el fuego de Dios sobre esas obras, y solamente van a quedar las 3 primeras: el oro, las piedras preciosas y el otro no me acuerdo. Entonces esas van a ser las que van a quedar, y en base a esas obras Jesucristo te va a poner en un lugar de autoridad o de reino o de gobierno, según en base a esas obras, según a tus coronas de vida. Amén. Y entonces dice en Apocalipsis 20:13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que hoy Jesucristo nos está diciendo: la salvación está ganada. La ganaste al haber creído en mí, dice Jesucristo. Pero tú tienes que pelear por tu lugar de posición delante del Padre. Tus obras van a darte un lugar de posición delante del Padre. Amén. Juzgarás sobre 10 naciones, sobre una nación, sobre 5 personas, 10 personas. No lo sabemos. Eso está en base a lo que tú has hecho, en base a tus obras, cómo has levantado el reino de Dios aquí en la tierra, qué has hecho para ganar más almas, si has tenido sabiduría, y entonces Dios te va a dar premios. Amén. Siguiente. ¿Cuáles son las profecías de la resurrección que hablan acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento? Podemos ver
Job 14, del 13 al 15. Job dice: oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol? Que me encubriesen hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job está declarando ahí una palabra y está lanzando una pregunta: ¿volverá a vivir? Él decía que si muriera, ¿volvería a vivir? Y a través de la revelación el Padre le confirma y le dice: entonces llamarás y yo te responderé. Dios le llamará desde el mismo Seol y Él le responderá. Y Él dirá: tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job sabía que Dios tenía un profundo aprecio sobre cada hechura suya. Cada uno de nosotros somos hechura suya, somos imagen y semejanza del Dios vivo. Amén. Y entonces ahí estaba confirmándose que Job vería al Dios vivo. Amén. Y vemos en el Salmo 17:15, nos vamos a brincar el 16, 9 y 10, Salmo 17:15, y dice así: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Veremos el rostro de justicia de Cristo Jesús. Veremos cuando despertemos la semejanza de la cual Dios nos ha hecho a nosotros. Veremos ahora sí, veremos a nuestro Señor, a nuestro Redentor Jesucristo con un cuerpo glorificado. Y entonces veremos ahora sí la semejanza, sin un cuerpo mortal, sin un cuerpo corrupto. Amén. Un cuerpo glorificado para estar a semejanza de nuestro Dios Padre Celestial. Porque Él tomará, y dice así en el 49:15, Salmo 49:15: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Dios dice que te va a rescatar del poder del Seol, que te va a trasladar desde el lugar de las tinieblas, te va a hacer caminar y te llevará a lugares de luz, a lugares donde Jesucristo Señor nuestro está viviendo, a un lugar donde la paz en Cristo estará gobernando nuestras vidas. Amén. Y nos dice este salmo, Selah. Selah quiere decir meditar profundamente, escudriñar la palabra, buscar todo acerca de lo que es la redención, lo que es el ser redimidos. Amén. Cuando vean la palabra Selah, quiere decir que tú medites profundamente. Amén. Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Qué quiere decir? Que todos hemos de despertar. Hemos de despertar a vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Hay varias doctrinas acerca de esto. Hay una doctrina en la cual dice que cuando tú mueras, automáticamente, si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pasas directamente a la eternidad juntamente con Él. Pero hay otra doctrina en la cual nos dice que cuando muramos, hemos de estar así hasta que Jesucristo venga en su segunda venida. Yo no sé cuál te inclines tú más a creer, pero son doctrinas válidas a través de versículos bíblicos. Amén. Yo no sé cuál te convenga creer más o cuál quieras creer más. Yo me aboco más por la primera. Amén. Pero es cuestión de que tú vayas discerniendo la palabra y la vayas llevando a cabo. Amén. Amén. Entonces, Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Oseas 13:14: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Amén. Oseas 13:14 y Daniel 12:2 leímos. ¿Ok?
Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecidas, su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El Dios Todopoderoso está levantando de los muertos a todo aquel que en Él cree. Amén. Ese Dios Todopoderoso es Jesucristo que te levanta. Amén. Él te va a levantar de los muertos. Él te va a hacer que te regocijes juntamente con Él. Profecías de resurrección de Cristo. Ahora estamos hablando exclusivamente de Cristo. La profecía de su resurrección. Amén. ¿Por qué les dije hace rato que me inclino más por la primera? De que seremos arrebatados juntamente con Cristo cuando mueras. Nos vamos directamente con Cristo. Por estas profecías acerca de Jesucristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento hablan de que cuando mueras estarás dormido. ¿Ok? Pero Cristo Jesús vino a adelantar todas esas palabras para resucitar juntamente con Él. Entonces, aquellos que dicen que estaremos dormidos también es una enseñanza del Antiguo Testamento. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 16, 9 al 10. Salmo 16 del 9 al 10. Y dice así. Esta es una doctrina específicamente hablada acerca de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si en Jesucristo somos semejanza, si Jesucristo no vio la corrupción, si Dios no le permitió que su santo viera esa corrupción, Dios, ahora que nosotros le conocemos a Jesucristo, no permitirá que veamos corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que resucitaremos juntamente con Él al tercer día. Amén. Amén. Pero esa es una enseñanza individual. ¿Ok? Cada quien va a formar su criterio y cada quien en base a lo que ha aprendido. Amén. Pero de que vamos a resucitar, resucitaremos. Que eso no nos quede duda. Amén. 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 Entonces, nuestra enseñanza está reforzada en la resurrección. Hechos 2 del 24 al 31. ¿Y qué dice? Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cada uno de nosotros, a través de la palabra de Dios, hemos sido testigos de que Jesucristo resucitó. Nosotros damos testimonio de que Jesucristo resucitó y está vivo. ¿Por qué? Porque la palabra es fidedigna. La palabra no tiene mentira ni engaño. Es fiel. Y nosotros hemos creído en ella. Y como creemos en ella, nos posicionamos como testigos fidedignos del hecho de que está escrito en la palabra de que hemos de resucitar un día. Amén. Y luego dice en Hechos 13, del 34 al 37, por los dichos de Pablo, y dice así Pablo: y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David.
Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Dios levantó a Jesucristo y no le permitió que viera corrupción. Amén. Estas enseñanzas están puestas en el Salmo 22. Todo el Salmo 22 habla acerca de lo que Jesucristo padeció, habla acerca de su muerte, habla acerca de su resurrección. Amén. ¿Cómo ha sido exaltado Jesucristo el día de hoy? Hace 2000 y tantos años. ¿Cómo fue exaltado Jesucristo? Y lo podemos ver en el Salmo 118. El Salmo 118, ¿qué nos dice? Del 22 al 24. Y dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Hoy es un día de gozo y de alegría. Hoy es un día donde tú has recibido la libertad en Cristo Jesús. Has recibido la salvación, has recibido la sanidad, la salud, has recibido la victoria sobre la muerte y sobre todo dolor. Amén. Hoy es un día entonces de alabanza y de glorificar al Dios Todopoderoso. Amén. Y vamos ahora a Hechos 4:10 al 11. Jesucristo se hizo la piedra angular y en Él debemos de estar todos edificados. Todos debemos estar fortalecidos en Él. Amén. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cómo está Jesucristo? Sano. ¿Delante de quién? De nosotros mismos. Él habita en cada uno de nosotros. ¿Y cómo está Jesucristo? Sano. Pidamos que esa sanidad también nos dé libertad a nosotros. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo. Jesucristo es la cabeza de nuestra resurrección. Amén. Ahora vemos una resurrección en base al sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo está redimiendo el sacerdocio. Jesucristo está estableciendo un nuevo sacerdocio santo y para siempre. Amén. Y está basado en base al orden de Melquisedec. Y vemos en Génesis 14:18. La resurrección de Jesucristo también es anticipada por la tipología del Antiguo Testamento, en donde se menciona el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. En Hebreos, vamos a Hebreos 7:15 y 17 para ir enlazando la palabra de Dios. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio de Cristo es un poder de una vida indestructible. Y así Dios está poniendo el sacerdocio de sus hijos como una vida indestructible. Amén. Pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el 23 y en el 24, en el 23 y 25 de ese mismo capítulo dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ha habido miles de sacerdotes que han tenido que morir. Y se siguen levantando sacerdotes y sacerdotes para estar ministrando al pueblo de Dios, para estar ministrando a Israel y a todo hijo de Dios.
Mas sin embargo aquí dice la palabra: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, incambiable, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por cada uno de nosotros. Jesucristo está intercediendo. Jesucristo está ahí al lado del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Y vemos que Jesucristo es la resurrección de las primicias. La palabra de Dios habla acerca de Jesucristo como el primero en resucitar. Amén. Y tú podrás decir, bueno, Elías y Eliseo levantaron también muertos. ¿Resucitaron? Su cuerpo no fue resucitado, su cuerpo siguió siendo el mismo de esas personas que fueron otra vez levantadas a vida. Mas el cuerpo de Jesucristo fue un cuerpo glorificado, resucitado en un nuevo cuerpo. Amén. En una nueva vida. Amén. Vamos a Levítico 14, 4 al 7 y dice así: el sacerdote mandará luego que se tome para él. El sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifiquen 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Esta sangre representa la sangre del Cordero de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Esa sangre es la que te está redimiendo, es la que te está limpiando, es la que te está dando libertad. Amén. Entonces esa sangre es transmitida de la ave muerta a la ave viva. Amén. Y rociarás 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declararás limpio, y soltarás las avecillas vivas en el campo. Al soltar la sangre de Jesucristo, está soltando libertad. El ave representa la libertad en el campo. Tu libertad pagada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esto es una tipología de la resurrección de Jesucristo. Amén. Y vemos en Levítico 23, 10 al 11, la cosecha. Y dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Jesucristo resucitó un día después del día de reposo. Él fue la primera resurrección. Él es la gavilla. Él es la cosecha. Él es el primer fruto. Y Él ha sido presentado delante del Padre como lo primero en todo. Amén. A Él son las primicias. Ahí está fundamentado todo lo que es la doctrina de la resurrección de todos los hombres, tanto como la resurrección de Cristo se establece así en el Antiguo Testamento y se confirma en el Nuevo Testamento. Amén. Y por lo tanto nosotros podemos concluir diciendo: ¿quién es el que vive? Cristo. ¿Quién es el que resucitó? Cristo. Cristo reina. Cristo es Dios de vivos. Cristo es Rey de reyes. Cristo es Señor de señores. Y Cristo es victoria a todo aquel que en Él cree. Amén.